buenas tardes, muchísimas gracias. Continuamos con el orden del día. Tenemos un pequeño desfase de unos minutos. A continuación me permito presentar a todos ustedes a la maestra Alejandra Buitrón Cabello, así como a la licenciada Ana Hurtado, a la maestra Alejandra Buitrón Cabello y a la licenciada Ana Hurtado Pliego, quienes estarán a cargo de la cuarta mesa de estas jornadas. Sean ustedes bienvenidas, maestras, es un honor tenerlas con nosotros. A continuación me permitiré leer breves semblanzas curriculares. La maestra Alejandra Buitrón Cabello es maestra de Migraciones Internacionales por el Colegio de la Frontera Norte y licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey. Fue investigadora en Dignidad y Justicia en el Camino AC, coordinadora en Guadalajara, Jalisco del Colegio de la Frontera Norte, asesora técnica en la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional. Actualmente es gerente de proyectos en la Congregación del Verbo Encarnado. Muchas gracias, maestra Alejandra. La licenciada Ana Hurtado Pliego cuenta con la licenciatura en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue columnista para la revista El Vertedero Cultural y Afrocolectiva. Becaria de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Actualmente es investigadora del Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe AC y de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Capítulo México. Leídas estas breves síntesis curriculares, me permito ceder el uso de la voz a la licenciada Ana Hurtado Pliego. Adelante, licenciada. Bueno, muchas gracias por la invitación primero y también por la presentación. Pues me da mucho gusto primero que todo estar aquí y que además esta presentación haya quedado en esta mesa porque da continuidad un poco a lo que se habló en la mesa anterior. De pronto yo sé que cuando estamos involucrados en estos temas de política migratoria hay demasiados conceptos que parecen igual pero no son iguales y de pronto sí sentimos que los entendemos, pero si yo les preguntara ahorita, por ejemplo, ¿qué es el perfilamiento racial? ¿Quién de aquí podría explicármelo sin tanta teoría? O sea, en una cosa simple. Ajá, por la apariencia, pero digamos, si pudiéramos tener un ejemplo así, puntual. Bueno, yo quiero empezar esta presentación contándoles una de tantas historias y una de tantas anécdotas que me han pasado. Hace 3 semanas yo viajé a Colombia por un programa en el que participé, donde trabajamos en unos planes de justicia transnacional en América Latina. Y cuando estaba abordando la sala del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, adelante de mí era la sala 1 de la sala de la Terminal 1, y adelante de mí iban puros extranjeros, ¿no? Gente blanca, que no hablaban español, y cuando yo pasé el primer filtro migratorio, de pronto me detuvieron y me dijeron que había sido seleccionada, wow, para una inspección, ¿no? Entonces yo les pregunté cuál había sido el criterio para que hicieran esa selección, porque además yo llevaba media hora en esa fila y no había visto que nadie más fuera detenido, ¿no? Me dijeron que era pues por un conteo que hacían y que pues si no me parecía pues me regresara y reclamara con mi aerolínea, ¿no? Por cuestiones de tiempo yo no podía hacer ese trámite y a la fuerza tuve que aceptar esa inspección. ¿En qué consiste esa inspección? Bueno, fue básicamente que me detuvieron en el primer filtro de seguridad, me hicieron que me quitara la ropa que llevaba, es decir, me tuve que quitar la chamarra, solamente me quedé con el top que llevaba, con un pantalón ligero. Mis cosas, mis pertenencias, las pasaron no solo por el escáner, sino como por una especie de papelito, que es como, me parece que es para identificar si lleva como droga o algo así. Sacaron mis cosas de la mochila y además yo ese día yo llevaba un turbante. Vale decir, creo que además está un poquito de más que decir que yo soy afromexicana, ¿no? Entonces, donde yo sea que esté, yo voy a reafirmar mi identidad y no tengo por qué estar escondiendo ninguna de las cosas que me hacen a mí ser afromexicana. Llevaba un turbante y me dijeron que me lo tenía que quitar. Yo le dije al agente que eso era un acto de discriminación y me dijo que no, que solamente si yo podía argumentarle que mi turbante era por religión, me iban a dejar pasar. Yo tuve que quitarme el turbante, pero cuando me lo quité, metieron la mano en mi cabello
y eso lo hacen como para cerciorarse de que no estamos transportando nada, ¿no? Después de que me tiró la mano en mi cabello, el siguiente filtro de seguridad fue una revisión minuciosa en mi cuerpo, preguntándome si mis pechos eran naturales. No. Y además fueron 2 mujeres las que tocaron, digamos, con mi cuerpo. Estos filtros, si los pensamos en un aeropuerto internacional, si esto es degradante, imagínense las personas que pasan sin un pasaporte, ¿no? Entonces, un poco yo quería iniciar con eso, en que esto es parte del perfilamiento racial que vivimos las personas que somos racializadas, y se entiende por racialización a todas aquellas personas que no somos leídas como personas blancas o que representamos de cierta manera un peligro para la sociedad, simplemente por la forma en que nos veamos. Y de esto va esta presentación del racismo visual, porque aquí en México la forma en que se ha comunicado la migración afrodiaspórica tiene una narrativa bastante precaria, ¿no? Voy a empezar ahora sí después de esta historia. Primero, entender qué es el racismo. El racismo es una estructura que justifica un orden social a través de la jerarquía de razas. Establece jerarquías y determina los lugares de representación e interacción de los cuerpos. Es decir, no todos los cuerpos conviven ni son representados de la misma manera. Dicho de otro modo, si bien el derecho hegemónico establece que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, el racismo va tipificando qué cuerpos sí y qué cuerpos no tienen cierta humanidad o tienen ciertos accesos y garantías, ¿no? Esto no es ningún invento. Bueno, esta conceptualización es mía, así que si algún día la citan, no se olviden de ponerme por ahí. Porque bueno, hay muchas definiciones de racismo, pero esta es la manera en que yo la entiendo. Y bueno, es bien complicado porque cuando hablamos de migración, automáticamente tenemos que hablar de racismo. Todas las prácticas migratorias han incurrido en prácticas racistas. Y bueno, aquí la pregunta, ¿por qué hablar de un periodismo antirracista, no? Es importante que hablemos de un periodismo antirracista porque como lo vimos en las mesas anteriores, no es posible transformar una política migratoria si antes no hacemos una transformación que atraviese más de un sector. Esto no se trata solamente de legislación, no se trata solamente de marcos jurídicos, es una cuestión de dignidad humana, de hacer reparaciones hacia las deudas históricas que han tenido ciertos grupos en desventaja desde hace muchos años. Yo vengo a hablar aquí de la migración afrodiaspórica por una cuestión de solidaridad racial e identitaria, porque yo soy afromexicana, porque trabajo con grupos afrodescendientes de México y de América Latina, porque he vivido estas situaciones de discriminación y de racismo, y porque además también trabajé en la reforma constitucional, que la mencionaron hace rato, donde ya se estipuló que el perfilamiento racial no es legal, ¿no? Entonces, a partir de ver todo ese trabajo, pues obviamente nosotros necesitamos hacer una crítica mucho más sustancial y pensar cómo, desde el marco legislativo, podemos hacer una incidencia más amplia, que no solamente hable de estos marcos que van a hacer incidencias con grupos migratorios, sino también entender que necesitamos una reforma legislativa en los medios de comunicación. Necesitamos que existan medidas regulatorias en la forma en que se está comunicando el fenómeno migratorio, porque lo visual sigue siendo aún una forma en que nosotros aprendemos y es uno de los primeros contactos que tendremos con el mundo y con la sociedad. Mientras esas narrativas no cambien, no importa cuántos marcos legislativos hayan detrás, con una transformación y con grandes grupos de trabajo, sí estamos aprendiendo de otras maneras. Esto lo digo porque yo entiendo que no todos tienen el interés de leerse quién sabe cuántas leyes o de entender qué es una reforma de ley o qué es una iniciativa de ley. Algunos aprenden más leyendo un periódico, o en TikTok, o en Facebook, o lo que sea, y a veces todos estos medios siguen reproduciendo estereotipos, ¿no? Entonces, pues estas son las respuestas que yo como que ensayo, en que, bueno, es necesario cambiar los códigos visuales y discursivos que reproducen un discurso revictimizante. ¿Todos aquí sabemos qué es un discurso revictimizante? ¿No? Qué bueno que pregunté. Un discurso revictimizante es cuando justo
digamos que son los más peligrosos porque los discursos revictimizantes reproducen estereotipos y prejuicios raciales y culturales. Es decir, ¿cuál es el discurso revictimizante de los migrantes? Que son pobres, que vienen aquí a robar trabajo, que las mujeres, por ejemplo, mujeres negras migrantes que solamente van a llegar al lugar al que lleguen, van a dedicarse al trabajo sexual, ¿no? Son discursos revictimizantes, porque no les damos una humanidad a las personas y no estamos entendiendo que la movilidad de la que son parte, pues no siempre es por cuestiones, porque salgan huyendo, por ejemplo, de situaciones límite en sus países. Todos tenemos el derecho a migrar. Todos podemos llegar a un espacio. Otro de discursos revictimizantes, por ejemplo, si nosotros como latinos llegamos a Estados Unidos, lo primero que quizá nos digan, si no cumplimos con cierto fenotipo, es que llegamos de ilegales, ¿no? Entonces, esos discursos revictimizantes no ayudan para nada a tener narrativas humanas y dignas sobre la movilidad, ¿no? Bueno, para enfocar también es necesario un periodismo antirracista para enfocar una perspectiva de derechos humanos. De pronto se piensa que el periodismo no tiene relación con los derechos humanos a menos de que hable de tragedias suntuosas, ¿no? A menos de que hable de el incendio en cierto albergue, a menos de que hable de las desapariciones, de las masacres. O sea, vean cómo nuestro contacto con la violencia nos ha hecho creer que la única manera en que los derechos humanos pueden interceder en un periodismo es solamente ante la catástrofe y la tragedia, y no como algo que tenemos que aprender para humanizar a quien tenemos al lado de nosotros. Y bueno, lo último, porque hemos aprendido a estudiar la identidad y la diversidad siempre desde el otro, la otra y el otro, y muy pocas veces en una introspección y desde una autocrítica. Otra vez viene esta definición de racismo, ¿no? Y se los pongo así como dos veces, porque de pronto yo siento que ahora hay una mayor exposición a que podamos hablar sobre racismo, que hay muchos estudios sobre racismo, pero de pronto sí queda como la pregunta de, bueno, ¿y qué es y cómo se come? ¿No? Faltan diapositivas. Ahí está, ya, es que me fui para atrás, perdón. Un periodismo de paz, cuando hablo de la intersección o que un periodismo está atravesado por la perspectiva de derechos humanos, estoy hablando de un periodismo de paz, ¿no? Es decir, un periodismo de paz en clave antirracista. ¿Qué tendría que hacer? Cuando hace rato les preguntaba qué es un discurso revictimizante, si ahorita mismo yo les vuelvo a preguntar, por ejemplo, ¿qué artículos o qué reportajes han leído ustedes sobre migrantes de los que sea? ¿Qué es lo que han leído? Adelante. Estados Unidos quiere que los migrantes de Sudamérica pasan por México, y por eso está la situación intensa entre México y Estados Unidos. México se está dejando pasar a estos migrantes, pero solo van un paso para llegar a Estados Unidos. Y ya cuando no pueden pasar a Estados Unidos, se quedan en México. Ok, me gusta mucho ese ejemplo porque justo cuando hablamos de migración parece que hablamos de un plural desconocido y etéreo, ¿no? Los migrantes que pasan, como si fuera ahí un espíritu que anda así por toda la República Mexicana y que no tiene voz, que no siente, que no tiene derechos, ¿no? Y justamente un poco de eso va la clave antirracista y estas historias, porque ¿cuántos reportajes ustedes pueden identificar que son historias vivas? O sea, que son historias contadas por las personas que migran. ¿Cuántas veces hemos podido encontrarnos en un periódico o en cualquier medio alguien que cuente, escuchar también a las personas y no creer que todas las personas migrantes arrastran forzosamente una historia de dolor? Claro que van a arrastrar una historia de dolor porque los estados latinoamericanos son racistas y el estado mexicano mucho más. Entonces, hay que pensar cómo empezamos a darle cara, cómo le empezamos a dar cuerpo y piel a estas cifras o a esta forma en que se conceptualizan las olas migratorias. No son olas migratorias, son grupos de personas que están en movilidad humana y ese grupo de personas tiene una historia detrás que los hizo dejar un país, una casa, un lugar. Además pensemos en esto, la movilidad humana. Si para nosotros implica un reto, no sé, viajar de una ciudad a otra porque es enfrentarnos a algo desconocido, imaginen esto a una dimensión en la que tienen que dejarlo todo para comenzar una nueva vida, ¿no? A esto se refiere porque es necesario un periodismo de paz. Dejemos de estereotipar a los migrantes, dejemos de estereotipar a las personas en movilidad como personas
que la única línea narrativa que pueden ofrecer a la sociedad es el dolor, la angustia y la precarización. Todos tenemos historias de vida de dolor, de angustia y de precarización, y no por ello somos narrados en un cúmulo o en un plural sin cara y sin cuerpo. Bueno, y aquí, esto ya es como que en lo que voy a entrar más en materia. ¿Qué es este periodismo de paz? Bueno, este periodismo de paz es lo que nos hace pensar en que necesitamos representaciones dignas de cuerpos, de etnomaternidades y otras claves para un periodismo antirracista y de paz. Ahorita les voy a explicar qué es la etnomaternidad, porque justamente, bueno, aquí les tengo, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Vean cómo, ahorita que les voy a hablar yo de migración afrodiaspórica, me ha faltado explicar este concepto de migración afrodiaspórica. Se refiere a todos los grupos que pertenecen a la comunidad afrodescendiente que están en contexto de movilidad humana y que de cierta manera hacen una diáspora, ¿no? Aquí en México, desde hace 10 años, se ha configurado el circuito migratorio y ya no solamente hablamos, por ejemplo, de migración haitiana, ya tenemos una fuerte presencia de migración africana, de migración afrocolombiana, afrovenezolana, o sea, ya es una componente, una variable étnico-racial que está presente en estos circuitos migratorios. Y bueno, vean cómo aquí, esta es una noticia de República Dominicana, que además hace ratito que hablábamos sobre políticas migratorias racistas, les recomiendo que se echen un clavado por ahí en lo que actualmente está haciendo el gobierno de Abinader en la isla. Es un país caribeño, porque tiene un sistema de política migratoria de persecución, de criminalización, y donde existe una ley que es de chicle, ¿no? O sea, es una ley que estipula que todas las personas de ascendencia haitiana jamás van a poder acceder a la nacionalidad dominicana, no importa el tiempo que lleven en República Dominicana, no importa cuánto aporten laboralmente, nunca van a poder tener esa credencial, y eso las somete a un limbo pues migratorio, en el que nunca pueden acceder a condiciones justas ni de educación, ni de trabajo, ni de vivienda. Entonces vean este reportaje, ¿no? Dice, el orden es un concepto desconocido en el pequeño Haití. Pequeño Haití es la forma en que han denominado a estas comunidades donde se asientan sobre todo comunidad haitiana, que pues aquí en el norte también las tenemos, ¿no? En Tijuana creo que se llama Haitijuana, en Reynosa pues también hay otros pequeños Haitís. Pero vean la imagen, o sea, ponen una imagen donde hay un montón de basura como si fuera el único lugar donde se va a encontrar eso, ¿no? Y esto qué hace que visualmente, y si yo soy una consumidora asidua de este medio, empiezo a entender que los migrantes son responsables de un desorden social y no me permito hacer estas relaciones en cómo esto es una responsabilidad del Estado, ¿no? Vean este otro, dice, africanos y haitianos irrumpen en la estación migratoria de Chiapas. Y vean también las palabras que se utilizan, ¿no? Irrumpen, o sea, y vean el grupo, o sea, por el ángulo, yo no sé, parece como si fuera multitud, pero si contamos bien son menos de 10 personas que están intentando entrar a una estación migratoria. Y esto fuera de contexto, claro que parece que son personas que están alterando el orden público, pero si esto lo contextualizamos a lo que realmente sucede en las estaciones migratorias, vamos a entender que estas han sido acciones casi desesperadas que han tenido las personas, a las que no se les da una respuesta pronta y una atención oportuna ante los trámites que intentan llevar a cabo, ¿no? Estas noticias, no alcanzo a ver ahorita qué fecha tiene, pero estoy segura que fueron del 2020-2021, cuando justo por la pandemia, muchos de los trámites fueron detenidos y no podían ni siquiera salir de Chiapas. O sea, imagínense eso. Los pasaportes les fueron detenidos, no entendían cómo tenía que hacer la burocracia y los trámites, porque además no hay intérpretes. Estamos en un estado monolingüe en el que no tenía intérpretes para la comunidad haitiana y africana, y claro, después los meten en un limbo, no les dan condiciones para existir dignamente, y después sacan estas noticias de irrumpen en las estaciones de manera violenta, ¿no? Como si el Estado no fuera violenta con las personas. Sí. Este otro, que tenemos como estas narrativas como de dolor, y este otro otra vez, ¿no? Como narrativas, no sé, siempre asociadas al desorden. Bueno, vamos aquí, ¿qué es la etnomaternidad? La etnomaternidad se refiere a maternar desde la racialidad, el territorio y la memoria. Es decir, que hay maternidades migrantes, maternidades negras, y pues pensar si la etnomaternidad es realmente un proceso posible para las mujeres migrantes.
Bueno, aquí les voy a dejar este concepto, si lo quieren buscar mejor, se los recomiendo porque quiero avanzar a concluir. Y bueno, ¿cómo ha sido representada la maternidad negra en la migración y la migración en la cultura visual? Aquí les tengo ejemplos. Esta fue una foto que ganó incluso un premio de periodismo. Y se me hace súper fuerte porque esta es una forma de entender que la maternidad solamente puede ser dolorosa, ¿no? La maternidad migrante es dolorosa. Aquí otra. En tránsito, en compañía unilateral, si nos damos cuenta, pocas veces tenemos representación de la paternidad en la cultura visual de la migración. Aquello que se trae a cuestas, sobre todo cuando se representan maternidades indígenas y afrodescendientes, en ausencia y en cansancio, ¿no? Entonces aquí la pregunta que yo les dejaría es cómo pensar el género, la maternidad y las representaciones dignas de la movilidad humana. ¿Esto para qué? Para redignificar lo visual y recuperar una identidad colectiva y un valor hacia los cuerpos racializados y negros. Pues lo voy a dejar por aquí. Aquí están pues las redes del centro al que yo pertenezco, que es el Centro de Estudios Afromexicanos de Membe, y el mío personal, pues porque yo también me dedico a la investigación autónoma, soy narradora y también hago periodismo cultural, y actualmente tengo un proyecto de rescate de historias de mujeres negras y afromexicanas, donde trato de contar humanamente otra perspectiva que nos habla del dolor y pues como esta perspectiva deshumanizante. Muchas gracias. Cuando yo recibí la invitación a este evento, me encontraba en una reunión con el equipo de liderazgo de la congregación en la que trabajo. La congregación en la que colaboro está presente en Estados Unidos, México, Colombia, Chile y Perú. Y la pregunta era, ¿qué estamos haciendo en pro de la movilidad humana y estamos haciendo lo suficiente? Y dije, pregunta pesada. Pero un comentario se me quedó grabado y este comentario era: es complicado apoyar cuando son personas flotantes, no se van a quedar, pasan de un día a otro y nos limita cómo apoyar. Y eso me dejó pensando, y no voy a hablar ahora del contexto sudamericano porque no vamos a alcanzar la sesión, pero lo que vivimos hoy en México como el país de destino, un destino elegido o impuesto, permanente o transitorio. ¿Y por qué hago este juego de palabras? Porque, como ya lo dijeron en la presentación pasada, muchas de las personas extranjeras que están hoy en México, su intención no es quedarse en México, para muchas es continuar hacia Estados Unidos o Canadá. Para otras tantas, México se ha convertido en una alternativa, definitivamente. Pero para las que no es México su destino, el tránsito ya no es el mismo de hace unos años, y los que están participando activamente en Casas del Migrante no me dejarán mentir. Hace unos años, el entrar por la frontera sur en una balsa en el río Suchiate y llegar a la frontera norte en un mes y medio, 2 meses, pues bueno, los albergues apoyábamos a las personas que permanecían en nuestros albergues de 3 noches, 4 días, atención médica básica, te damos un kit de salida, continúas tu camino. Hoy ese tránsito se ha alargado por meses. Tan solo en Tapachula el proceso inicia desde las orillas del río Suchiate, donde hoy la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración replican un modelo parecido a lo que vemos en Frontera Norte, con unas listas interminables. Entonces la persona tiene que tomar un turno para poder incluso llegar a Tapachula. En Tapachula llega y las alternativas son buscar una regularización migratoria ante el Instituto Nacional de Migración o iniciar tu proceso de solicitud de la condición de refugiado. Pero de la ciudad, que algunos llaman ciudad santuario y otros le llaman ciudad cárcel, uno no sale sin una identificación, una tarjeta de regularización migratoria. Y en ese inter, como decía Melissa, pues Comar tiene atrasado desde el 2017. Entonces ese trámite puede tardar 3 meses, 6 meses, dependiendo de la discrecionalidad del funcionario que te atiende en la ventanilla.
Tapachula queda la posibilidad quizás de continuar el viaje, de llegar al norte donde te espera otra espera indefinida. Entonces México sigue siendo un país de tránsito, pero de un tránsito más alargado. Y es esa estancia alargada la que la que transformó las agendas y el actuar de las organizaciones de sociedad civil hace unos años y también las de los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando del derecho a transitar, estamos hablando también del derecho a permanecer, a arraigarse, a la integración. Y me da mucha pena por los jóvenes, pero vamos a abrir tantito lo teórico, porque hablar de integración es complejo, porque nadie sabe qué entendemos por migración. O sea, hay investigadores que incluso bromean que hay tantas definiciones de integración como las personas que escribimos del tema. Otros dicen que incluso se utiliza de manera polisémica, por lo cual cada uno tiene el deber de definir, ¿no?, y delimitar lo que entendemos como este concepto para nuestro trabajo. Y además, muchas veces utilizamos de manera, pues igual, polisémica, adaptación, cohesión social, integración, inserción. Entonces, es complejo, pero en lo que parece que sí llegamos a un consenso es que no podemos entender la integración como un proceso lineal o continuo, ¿no? No es que llega la persona a Monterrey y listo, está integrado. Puede ser que ocurra con mayor o mejor facilidad o que no ocurra del todo, y todo esto tiene que ver de manera diferenciada. O sea, todas estas experiencias ocurren de manera diferenciada entre las personas migrantes por diferentes elementos. Por ejemplo, elementos personales como la resiliencia de las personas ante situaciones de discriminación, pero también por presencia de elementos externos como redes de apoyo, redes de pares, no sé, también se me ocurre de manera individual la experiencia profesional o los títulos académicos que tenga la persona, ¿no? Qué tanto ese conocimiento, esa expertise la va a ayudar a posicionarse en la nueva comunidad. Y a lo que quiero llegar con esto es que los procesos de integración tienen que ser bidireccionales. Si una persona, un recién llegado, llega a nuestra comunidad, aquí sería la comunidad regiomontana, pero no podemos pensar que esta persona va a llegar y tiene que entrar en el molde de un regiomontano. Porque entonces yo quiero preguntarles, ¿qué les hace a ustedes mexicanos? ¿Qué les hace a ustedes regiomontanos? ¿Les hace un papel el haber nacido en territorio mexicano, el haber sido hijo de uno o dos padres mexicanos, el saber hacer carne asada, el entender la referencia de la rosa blanca y un viento que sopla y que resuelve misteriosamente la situación, el que te gusta la salsa valentina, la de etiqueta negra obviamente? ¿Qué les hace a ustedes mexicanos? Yo creo que si intentáramos construir ese molde, muchos de esta sala no entraríamos en eso. Entonces, si no existe un molde que nos haga mexicanos, ¿por qué esperamos que cuando una persona extranjera llegue a nuestra ciudad, de repente por arte de magia entienda todas nuestras referencias, nuestras culturas y acepte sin chistar que le impongamos esta serie de tradiciones, de culturas, de normas sociales? Es por eso que digo que es un proceso bidireccional, porque la integración de personas migrantes y refugiadas nos va a llevar forzosamente a reconocer, a aceptar y abrazar la transformación de nuestra composición social. Pero bueno, a todo esto, ¿quién debe facilitar la integración, ¿no? ¿Quién debería ser la guía? Bueno, si nos vamos en términos estrictos, las autoridades y el Estado, y en México es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado la que es la autoridad en materia. Y el reglamento de la Ley de Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político sí define la integración, así que sabemos qué entiende el Estado mexicano por integración, y es este: el proceso mediante el cual los refugiados durante su estancia en territorio nacional desarrollan condiciones de autosuficiencia, acceso al trabajo, educación, servicios de salud, adaptación en el ámbito social y cultural. E incluso se le faculta a Comar
que facilite acciones orientadas a procurar que las personas refugiadas tengan acceso a los servicios públicos, que faciliten así su estancia en territorio nacional y su autosuficiencia, es decir, acceso a la salud, la revalidación de estudios, la capacitación para el trabajo, el reconocimiento de capacidades técnicas, programas públicos para la inserción laboral y programas de asistencia social. Pero bueno, como ya expresó Linda también en su intervención en la mesa pasada, como ya lo expresó Melissa, hay un desfase enorme entre lo que dice la materia federal y lo que vemos en los estados. Y hoy yo vengo a hablarles un poco del caso de Jalisco, porque si bien soy de por estas tierras, yo tengo 5 años trabajando allá y de acuerdo, les voy a hablar de lo que conozco. A diferencia de Nuevo León, que entiendo que aquí no tiene una ley de atención a personas migrantes y refugiadas, Jalisco sí la tiene, desde el 2016. Y quiero contextualizarlos en cómo se promulga esta ley. Por un lado, tenemos a un diputado independiente que de manera cercana colaboró por meses con organizaciones de sociedad civil desarrollando este proyecto de ley que busca no solo promover una ley de atención a migrantes, sino que busca formular y reformular y transformar los reglamentos, las leyes orgánicas y leyes secundarias. Por otro lado, tenemos a una diputada, autodenominada diputada migrante, que del partido hegemónico pues llega y propone su ley de atención a migrantes, se vota y queda esta segunda propuesta. Y es así que se da entonces en Jalisco la promulgación de la ley de protección y atención a personas migrantes. Y esta buscaba marcar una pauta para que se generaran políticas públicas y programas que atendieran la necesidad de los flujos migratorios que transitaran por el Estado o que estuvieran en el Estado. Y tenía el objeto de reconocer, promover, respetar los derechos de las personas migrantes sin discriminar o hacer distinciones por sus orígenes, condiciones migratorias, edad, género, cultura, religión, estado civil, condición política, situación económica o cualquier otra condición. Y bueno, si bien se le puede reconocer a Jalisco que fue un buen paso en la dirección correcta, buenas intenciones, la verdad es que esta ley quedó muy corta y no le pudo hacer frente a los diferentes retos que enfrentaba el Estado en materia migratoria. Lo que hizo la ley de protección de atención a personas migrantes tapatía fue simplemente reiterar lo que ya decía la Ley General de Migración. No determinó nunca con claridad las oficinas responsables ni los mecanismos de implementación, no ofrecía modificaciones secundarias a la Ley Orgánica de la Fiscalía, la Ley de Salud, la Ley de Educación y del Registro Civil. Entonces, una ley más que se suma al acervo de Jalisco. Curiosamente, la ley sí habla de la integración. Establece que el Estado y los 125 municipios jaliscienses deberán generar las condiciones para la reintegración social, laboral, educativa y cultural de las personas migrantes retornadas. ¿Por qué? Porque Jalisco es de los estados mexicanos con mayor número de personas en el extranjero y la comunidad de jaliscienses en el extranjero tiene un peso político muy importante en el estado. Pero ¿y los demás? Invisibilizados, no los tomamos en cuenta, a pesar de que para el 2016 que se promulgó esta ley, los flujos de tránsito de personas iban incrementando y también las personas que deseaban permanecer en Jalisco. Y bueno, ¿qué pasa cuando la gente no logra arraigarse? ¿Qué pasa cuando no logras tejer redes? Cuando no logras hacer vida, ¿no? Exclusión y atrapamiento migratorio. Porque en realidad la exclusión y la integración son las dos caras del mismo fenómeno. Y por exclusión hago referencia a una gama amplia de factores y elementos que van desde la discriminación institucional y racial al trato diferenciado, el acoso y el rechazo por parte de la comunidad de acogida. Y es que lo curioso de esta exclusión es que puede ir desde acciones no intencionadas, como un funcionario de ventanilla que desconozca los documentos que porta una persona refugiada, una persona migrante, porque yo no sé si ustedes saben, pero ellos portan tarjetas de residencia temporal o permanente o de visitante por razones humanitarias y la verdad es que son idénticas a nuestro INE. Traen los mismos datos, si acaso son de color verde y en lugar de estar emitidas por el Instituto Nacional Electoral, son por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero fuera de eso, los mismos datos. Pero la exclusión también puede pasar por actos de discriminación. En mi estancia en el albergue era muy común escuchar
ver a las personas regresar del trabajo y quejarse que sus compañeros mexicanos constantemente les hacían bulla o les hacían burla por ser centroamericanos. Les preguntaban constantemente, ¿pero por qué saliste de tu país? ¿Cuál es tu historia? Revictimizándolos al día, ¿no? Y otra forma de rechazo desde la comunidad de acogida es el acoso de la policía. Curiosamente, si bien, como lo dijeron en la mesa pasada, las únicas autoridades que tienen la facultad de la verificación migratoria es el Instituto Nacional de Migración y sus agentes y la Guardia Nacional, en el 2016 lo que quiso promover la diputada migrante en la Ley de Atención a Migrantes del Estado de Jalisco era darle las facultades a la Policía Municipal para poder detener y verificar la estancia migratoria regular de las personas. Y esto llevó a que los cuerpos policíacos locales incrementaran el acoso hacia las personas que no consideraban tapatías porque se veían diferentes. Y bueno, la verdad es que no sé cuánto me queda tiempo, pero quizás para no estancarme aquí, pues está de más decir que en México tenemos un problema con el racismo y la discriminación. Pero les voy a hablar concretamente de Jalisco y de los retos que observé como acompañante de personas migrantes y refugiadas durante sus procesos de integración. La primera tiene que ver con lo que hablábamos de las facultades federales, estatales y locales. Para las autoridades locales es muy fácil lavarse las manos y decir, es que a mí no me compete esto, pero tú eres la primera ventanilla de atención a la cual se acerca la persona. En el 2018, el antiguo Instituto Jalisciense de Atención a Migrantes logró detectar que de los 125 municipios, 14 tenían una oficina de atención a migrantes. Hoy, el número es más o menos el mismo. También hay un desinterés por parte de las autoridades. ¿A qué me refiero con esto? Muchos hacen todavía la vista gorda de las personas que se quedan en Jalisco, que hacen vida en Jalisco. Siguen siendo personas en tránsito, ¿no? Y no está entonces esa motivación de educarse, de formarse, de sensibilizarse. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, antes de que abriera la oficina de Comar, era el Instituto Nacional de Migración el que recibía las solicitudes de refugio. Y ampliamente tuvimos quejas del trato del personal que funcionaba como enlace entre la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y el Instituto Nacional de Migración, en particular con los solicitantes de nacionalidad venezolana. ¿Por qué? Porque de manera sistemática, si una persona venezolana se acercaba a la ventanilla a solicitar la condición de refugiado o iniciar su proceso, la funcionaria de ventanilla los rechazaba si no iban acompañados de alguien de sociedad civil, de una organización, porque según su perspectiva, ellos no cumplían con el perfil de un refugiado. ¿Por qué? Por sus características económicas, porque tenían títulos universitarios. Entonces su contexto socioeconómico y educacional no los hacía calificar para refugio. Ahora, no crean que porque entonces esta funcionaria pensaba que el contexto socioeconómico importaba, porque bien podría haber llegado un hombre centroamericano de edad avanzada sin saber leer y el trato era el mismo, deplorable. También quisiera hablarles del tema de la salud, y ya por tiempo quiero cerrar con ese tema, porque el caso que les presento, les aseguro que está presente en otros estados de la República, no es único del estado tapatío. Pero en Jalisco una persona migrante o refugiada tiene muchísima dificultad de acceder a los servicios de salud pública porque no les reconocen su identificación y porque muchos médicos no están sensibilizados a las necesidades de estas poblaciones. Entonces, en junio del 2019, un diputado decidió zanjar el asunto y promovió una reforma a la Ley de Atención a Migrantes para atender la incertidumbre en temas de salud. Entonces lo que él agregó fue estas palabras: se les debería de garantizar el respeto a los servicios de atención médica previstos por el sector público independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Listo, problema resuelto, ¿no? Finalmente, esta reforma, aunque fue aprobada ese mismo año, la verdad es que solo sirvió para sumar al acervo de letra muerta de la legislación tapatía y al de las leyes que no se cumplen.
En menos de 30 palabras, el diputado formuló, presentó y despachó una reforma sin poder atender preguntas claves como: ¿es posible cumplir con esta ley si no hay reformas a los marcos legislativos correspondientes en materia de salud y sus reglamentos? ¿Quién será responsable de implementar y darle seguimiento a esta reforma? ¿Hay recursos para atender esta reforma o es necesario un reajuste del presupuesto? Porque finalmente la discusión no es quitar o dar atención médica a las personas migrantes, sino proponer, analizar y crear un mecanismo para garantizarles a ellos y a los jaliscienses el acceso a un servicio de salud digno. En fin, ¿por qué en México hablamos de integración? Porque las personas están hoy en nuestras comunidades. Pero, como se mencionó en la mesa pasada, la política migratoria en México sigue basada en la contención y en la deportación. Entonces, la integración es un efecto no deseado. Bueno, esta es mi opinión personal. Porque entonces las personas llegan y permanecen y se quedan, pero a las autoridades no les ha interesado hasta ahora facilitar las condiciones para que ellos permanezcan aquí en condiciones de dignidad. No se trata de abogar por unos y por otros no. El mensaje que me gustaría que se llevaran de esta charla y de esta jornada es que estamos aquí para trabajar en la creación de un piso parejo donde todos tengamos acceso a las mismas oportunidades y donde los privilegios sean derechos. Y pues con eso cierro. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Ana Hurtado y a la maestra Alejandra Buitrón por esta participación en la mesa número 4 de la jornada Migrantes, Refugiados, Desplazamiento Forzado Interno y Derechos Humanos. Quisiera saber si hay alguna pregunta del público. Bueno, es para ambas, aunque principalmente para la compañera que habló al final. En la pasada participación de la compañera del grupo de trabajo sobre la política migratoria, las dos prioridades que tiene prácticamente las consideró no factibles, porque hay una digamos, determinación de la política migratoria por la relación bilateral con Estados Unidos, y eso para moverlo está el carajo. Si esas son las prioridades y esas dos no son factibles, parecería entonces que nos quedamos como sin posibilidades de nada, ¿no? Y entonces tendríamos que conformarnos con reformas en otros niveles y demás. El mensaje con el que me quedo entonces es bastante desesperanzador, porque además estamos observando que si bien eso ocurre en el nivel federal, el problema no se queda allí, es más profundo y más grave a medida que vamos bajando y penetrando en el territorio, que los estados son omisos, como en el tema de seguridad. Me desentiendo migrantes y todo ese asunto federal, y son omisos. Entonces parecería pues que lo que estamos produciendo son solo leyes sin reglamentación, es pura ficción en ese sentido. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, ¿cómo lograr el piso parejo? Dentro de estas dificultades para avanzar en temas como este de la integración, ¿qué cosas de lo que ustedes están haciendo muestran nuevamente ejemplos que nos den un poquito de luz verde o luz en el camino, sobre todo aquí a los estudiantes? Porque entonces parecería que estamos hablando de una realidad inamovible, y entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Pues saber que está del carajo y vámonos. Esa es la pregunta. ¿Qué podríamos hacer? Un mensaje para a qué nos pueden dar apoyo. Gracias. Bueno, yo aprovecho el micrófono también para hacer un comentario. A mí me parece que de las dos presentaciones se contraponen en un aspecto muy importante, ¿no? Precisamente porque el concepto de integración a veces es usado políticamente por partidos conservadores de derecha, no solamente en México, sino en Europa, precisamente para alegar la deportación,
porque supuestamente no se integran a las culturas a las que llegan. Sobre todo, por ejemplo, también en Estados Unidos, ese es uno de los argumentos recurrentes. El mexicano no se va a adaptar, seguirá comiendo frijoles y pues, ¿qué se le va a hacer? Entonces, con respecto a la otra participación, que es precisamente la búsqueda de la reivindicación, del reconocimiento, por decirlo así, de la otra identidad, del otro. Entonces, a mí me parece que en estas dos presentaciones pues nos encontramos precisamente con algo que parece ser un hilo gordiano, ¿no? Algo que no se puede estirar mucho sin desatarlo, sino al contrario, que se haga más duro el nudo. Y yo creo que básicamente las políticas públicas deben entenderse, si es que se usa. A mí no me gusta el término de integración, porque supone precisamente la supresión de la identidad del que transita, ¿no? Para eso en teoría social se habla mucho de la maleta cultural. Cada persona que migra no solamente migra con su condición física, sino que migra con toda su identidad cultural y va con ella. Entonces, si realmente quisiéramos avanzar en una política más progresista, tendríamos que conciliar esos dos conceptos, y para conciliarlos tendríamos que entender el concepto de integración en un sentido de reconocimiento también de la otredad, del otro, de la identidad de la gente que realmente en su gran diversidad, porque obviamente si vienen de diferentes países, obviamente también se va a dar esa identidad. Y ahorita que lo podemos simplemente plantear en términos de la intervención de Trápaga de la mañana, pues esa gente que lleva su maleta cultural, pues también busca formas de sobrevivir por medio de hacer valer su identidad, por medio de comercios o del tipo de comida, por ejemplo, que ese es lo que se llama el comercio étnico, ¿no? Que tiene sus cosas, ¿no? Ese es mi comentario, a ver ustedes qué opinan al respecto. Una pregunta para Ana, de lo que nos comentaste del periodismo en clave de paz antirracista. Si se ha hecho, o tú tienes como la experiencia de algo que ya se haya hecho como para mitigar o equilibrar esto con periodismo o con medios de comunicación concretos, y si sí, pues que si ha sido taller, sensibilización. Y la otra que está muy conectada, cómo abordar no solo con periodistas concretos, por ejemplo las imágenes de los periódicos que nos pusiste, pues a final de cuentas es un editor o un periodista que redacta el texto, alguien que decide que se ponga esa foto con ese texto y ese titular, es decir, no es solo una persona concreta, sino es todo el periódico o la misma dirección que tiene pues también una tendencia o lo que sea. ¿Cómo abordar eso y a qué nivel? Si es con los periodistas tal cual los trabajadores, o con todo el equipo, o se va con los directivos. Gracias. Bueno, sí, ejemplos sí hay. Uno que a mí me gusta mucho es este medio que se llama Radio Ambulante, no sé si lo han escuchado. Es un podcast que se dedica a hacer historias de América Latina, entonces tienen ahí varios episodios. Tienen uno que se llama Noemí, que por ejemplo habla sobre las mujeres embarazadas que son deportadas, mujeres haitianas en República Dominicana que son deportadas. ¿Qué hace Radio Ambulante? Radio Ambulante habla de un problema social a partir de una historia en específico. Humaniza, reivindica, redignifica y no habla en este plural sin cara y sin cuerpo. Está diciendo, esto está sucediendo y esto que puede sucederle a una persona seguramente se repite no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Y es uno de los ejemplos pues, más claros que se tienen en periodismo antirracista. Voy a traer agua para mi molino. Yo también me dedico, ahora yo estoy emprendiendo un proyecto en el que hablo sobre mujeres afromexicanas que han sido violentadas, asesinadas o que han vivido algún estrago del racismo, pero no lo hago solamente hablando del hecho trágico.
hablo también sobre una cuestión humana. Es que estamos acostumbrados a preocuparnos por la situación humana a través de la tragedia. Queremos, o sea, como que tenemos una ansiedad de ver sangre, de ver dolor para que lo otro me preocupe. Y entonces, ¿en qué momento me va a preocupar la vida? Si solamente he aprendido a convivir con un periodismo que me habla de la muerte. Es decir, hablar del periodismo de paz es hablar de un periodismo de vida. Justo con lo que mencionabas de estas imágenes, se me hace una buena pregunta, porque tal como lo mencionaba al inicio de mi intervención, creo que sí hace falta pensar en cómo debería existir una regulación en los medios de comunicación. O sea, si es necesario llegar, como llegó al CV, en el que el CV dice, no necesito una foto de ti, porque eso me sesga la lectura que yo puedo estar haciendo, pues tal vez necesitamos eso, que las noticias sobre inmigración prescindan de fotografías, porque realmente pensemos, esas fotografías que yo les mostré, ¿han significado un impacto para nosotros como lectores? O sea, ¿han modificado, han tenido ese impacto para modificar y para generar un movimiento social que realmente hable sobre la igualdad de derechos de los migrantes? ¿O solamente han alimentado esta narrativa y este discurso de, ay, pobrecito, cuánto sufren los migrantes? Eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, creo que ese es un reto a nivel de quienes estudian las leyes, pues pensar, esa es la chamba que tenemos como cientistas sociales, pensar realmente nosotros cómo podemos modificar desde las herramientas que tenemos. Por último, quiero hablar, la pregunta que hacían al inicio, ¿qué mensajes esperanzador les puedo dar? Yo trabajé en la reforma del caso Querétaro, no sé si aquí alguien lo conozca. Bueno, caso Querétaro fue el caso que detonó la necesidad de hablar de por qué el perfilamiento racial era inconstitucional. Cuando yo entré al equipo de trabajo, yo estaba trabajando con muchos abogados, yo no entendía el idioma abogañol, había muchos términos que se me hacían complejos porque yo soy cientista social y para mí mi manera de entender el problema social es un poco distinta, ¿no? Pero lo que hizo diferente, afortunadamente, es que yo empecé a hablar sobre antirracismo e interculturalidad e interseccionalidad. Conceptos que a veces para la abogacía no parecen muy presentes y si parecen presentes son endebles. ¿Qué sucedió ahí? La forma en que logramos sustentar y que logramos además que la Suprema Corte de Justicia pudiera dar el fallo positivo al caso que llevaba 10 años trabajando es que se habló de cómo en la Constitución mexicana no existe una separación categórica entre racismo y discriminación. Es decir, a diferencia de la Constitución brasileña y boliviana, donde racismo y discriminación sí se tipifican como delitos distintos, en el que yo puedo encontrar racismo es un delito que se castiga como tal y discriminación es un delito que castiga los actos, mientras que el racismo castiga conductas. Esa separación categórica hace una gran diferencia a la hora de pensar en incidencia social, porque mientras estas viscosidades conceptuales sigan existiendo en nuestra constitución política, se hace muy difícil pensar incluso en por qué no tenemos una secretaría, un ministerio o una institución dedicada exclusivamente a las cuestiones raciales. Yo sí hablo, sé que hace rato dijeron, bueno, no se trata de dividir, pero pues claro, yo sí voy a hablar de una división de cuestiones raciales porque hay un grupo que ha sido vulnerado, que estamos viviendo esto que yo les comenté del perfilamiento racial, es muy común que la comunidad afromexicana lo vivamos, ¿no? No solamente cuando yo salgo del país, sino también cuando intento trasladarme de la Ciudad de México a mi estado, pues más de una vez he sido detenida, ¿no? Incluso ha habido veces en que me dicen que mi documentación es falsa. Y yo lo puedo contar aquí de una manera como más catártica, puedo venir y traerlo como un ejemplo, pero son procesos bastante difíciles y deshumanizantes, ¿no? Son procesos que no se saben, o sea, no sabemos, no tenemos la forma de contarlo. Entonces, pues, yo los impulsaría, o el mensaje que les doy es que sí es mucho trabajo el que se tiene que hacer, pero sobre todo es encontrarle a veces las ambigüedades a las leyes. Las leyes son muy ambiguas, eso es un hecho, ¿no? O sea, de pronto parecen muy abarcadoras, pero en el momento en el que encontramos una cosa que a nosotros nos mueva y realmente nos motive, podemos encontrar esa ambigüedad que está haciendo inoperante esa ley. Y creo que aquí además también necesitamos otras perspectivas. Yo podría decir, el antirracismo es una clave que puede atravesar todos los análisis que hagamos sobre política migratoria y migración. Gracias. Yo voy a iniciar compartiéndoles que lo que yo observé o he observado en mi tiempo como acompañante y testigo de procesos de integración de personas migrantes y refugiadas en Guadalajara,
muchas veces compartimos y coexistimos en los mismos espacios, pero de manera paralela. No nos cruzamos. Y voy también a compartir desde mi opinión personal que efectivamente la definición de integración que se utiliza desde las agencias internacionales y muchas veces desde sociedad civil parte desde el utilitarismo. ¿Por qué? Porque el mensaje es una persona con experiencias diferentes a la tuya. Imagínate cuánto te va a enriquecer, pero ¿por qué tendría que enriquecernos? La aceptación tendría que partir desde la dignidad humana. Eres otra persona como yo, con derechos, con historias. Entonces sí, concuerdo que la definición de integración, que incluso yo compartí aquí ahora, no es la ideal, no es la perfecta, pero es una definición que incluso cargo desde mi maestría y que me la sigo cuestionando todos los días y que va cambiando incluso según he cambiado de trincheras, desde sociedad civil a una agencia para el desarrollo y ahora desde una asociación de índole religioso. Entonces es eso, sigue en construcción, pero algo que sí me genera muchos problemas cuando partimos de eso del utilitarismo, de hay que integrarte porque porque vas a enriquecerlo. No necesariamente. Y del qué hacer es complejo porque creo que están justo en la edad de, bueno, no se crean, no sé si van a entrar a licenciatura, ya están estudiando, pero están en esa edad de toma de decisiones importantes. Y definitivamente el panorama no es quizás el más sencillo de entender y es algo complejo, ¿no? Por ejemplo, mi generación era la época del calentamiento global, para su generación es la época de la ebullición global. Es abrumador, ¿no? Y da miedo y a veces da ansiedad porque son cosas que se salen de tu poder. Entonces mi propuesta es, tomen aire, respiren profundo y den un paso para atrás y piensen en las cosas pequeñas e inmediatas que sí pueden hacer. ¿Qué contexto o qué realidad inmediata tuya te incomoda, te molesta y te enoja y cómo puedes cambiarla? ¿No? Por ejemplo, un ejemplo muy burdo y a lo mejor muy tonto, mi mamá vive en Estados Unidos y cuando viene acá quiere pedir bolsas de plástico en todos lados. Y yo, mamá, en Nuevo León, en Jalisco ya no te dan bolsas. ¿Pero por qué no te dan bolsas de plástico? Es más fácil. Bueno, quiero compartirles que ahora ella carga con una bolsa en su bolsa para poder hacer las compras. Entonces, es un proceso que suena muy tonto, pero me llevó meses. Es eso, reconozcan las situaciones chiquitas que puedan cambiar de su entorno. ¿Por qué? Porque también tienen que cuidarse. Están viviendo en un contexto de inseguridad muy complejo, en una ciudad que ofrece muchas oportunidades, pero también tiene mucho riesgo. Entonces también pongan sobre todo su seguridad y su salud mental. Ese sería mi consejo. Muchísimas gracias, maestra licenciada. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, se otorga el presente reconocimiento a la maestra Alejandra Huitrón Cabello por su participación como disertante en la jornada Migrantes, Refugiados, Desplazamiento Forzado Interno y Derechos Humanos. Se expide el presente a los 24 días del mes de agosto de 2003. De igual manera, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Ana Hurtado Diego. Y pues muchas gracias y bueno, les tengo una sorpresa porque aquí está el director general de Casas de la Cultura con la siguiente expositora. Entonces nada más, como les dije hace rato, seguimos aquí, lo único que pueden hacer es estirarse un poco para continuar en la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Gracias.